bienvenidos a Pollo Red, yo soy Natalia y hoy vengo a hablar de cómo crear un taller. He hecho como una especie de desglose de 5 puntos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un taller. Y es que esto pues es una herramienta de mucha utilidad para poder trabajar sobre un objetivo común entre diferentes personas de una manera pues bastante intensiva, pero a su vez bastante desglosada en pasos para que sea de mayor facilidad el aprendizaje. No me entretengo más y empiezo. El primer punto fundamental es que tiene que haber una justificación para poder realizar ese taller. No vale solo con que a las personas les parezca divertido, entretenido, que haya motivación. Tiene que haber una necesidad real detrás para que realmente sea significativo y el aprendizaje se interiorice muchísimo más. Pongo el ejemplo muy rápido. Hace muy poquito en mi trabajo tuve que desmontar un taller de cocina porque la motivación principal de las personas no era aprender a cocinar o desarrollar habilidades propicias para la actividad de cocina, sino que en realidad la única motivación era comer, y para eso podría haber otro taller que no requiriese tanto despliegue de medios como suponía un taller de cocina. Y aquí es donde quiero ir. Tiene que haber una necesidad real y que el taller se enfoque realmente en esa necesidad y que no se haga simplemente por hacer. Esto va muy relacionado con el segundo punto, que son los objetivos. Tiene que haber objetivos realistas, medibles y, a ser posible, tienen que estar diferenciados en objetivos generales y en objetivos individuales. O por lo menos a mí me gusta hacerlo así. Me gusta que el taller en sí mismo reúna a personas que tengan algo en común, cierta homogeneidad, y que bueno, pues puedan tener pues ese objetivo a trabajar en común, pero a su vez tengan objetivos individuales relacionados con esa temática que nos permitan ponerlos en marcha y trabajarlos dentro del taller sin perder un ritmo grupal. Todos estos objetivos pues pueden ser por supuesto acordados, y a mí me gusta que las personas sepan por qué acuden a las cosas, por qué son beneficiosas para ellos, qué van a poder recibir a cambio. Eso es muy importante a la hora de desarrollar el taller y hay que tenerlo en cuenta al hacer la programación. El tercer punto, voy a toda mecha, es la metodología, es decir, tiene que haber una programación, una estructura. No simplemente hablo de la propia estructura de cada día en las sesiones, sino una estructura general. Los talleres tienen que tener una calendarización, es decir, tienen que tener pues cierto horario planificado, no simplemente del día en el que se va a dar, que luego puede haber cierta flexibilidad o puedes acordar si la hay o no la hay, pero que tenga una duración, un inicio y un fin, que se sepa cuánto tiempo va a durar, si es un taller de 6 meses o es un taller de 3 meses revisable. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de empezar, porque también nos será de mucha utilidad saber esta información a la hora de después evaluarlo. No me quiero adelantar, pero ese es otro punto. Dentro de la metodología también, aparte de la temporalización, hay que tener en cuenta el diseño de las actividades. De nuevo, una amplia variedad. Actividades estructuradas, no estructuradas, semiestructuradas, actividades de libre creación, en fin, todo esto debe ser planteado al empezar. ¿Cómo se va a desarrollar esa dinámica? Si todos los días al empezar en cada sesión se va a hacer esta cosa o se va a terminar de esta manera o no, cada sesión va a tener un formato diferente. Y por supuesto la programación de cada sesión. Quizás si es un programa, o sea, un taller, perdón, de larga duración, no hace falta que tengas la programación realizada al empezar, pero sí que se haya pues cierta constancia en ese trabajo de programación y que a medida que vayas avanzando puedas ir modificando y creando a medida que veas cómo evoluciona el grupo. Lo del grupo es otro de los temas a tener en cuenta dentro de la programación. Decíamos antes que a la hora de hacer un taller se busca personas que tengan un objetivo en común y cierta homogeneidad, pero por supuesto hay que tener en cuenta las variables de cada uno, el proceso de cada uno, porque todos partimos desde una línea de salida diferente y esto hay que tener en cuenta las adaptaciones e incorporarlas dentro de la programación del taller. Además, un punto que no quería dejar fuera dentro de la programación, aparte de qué personas pueden acceder, también yo dejaría muy claro qué perfil de persona encaja en este taller y qué pasa cuando alguno de esos criterios, por decirlo de alguna manera, varía. Es decir, yo por ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo del taller de cocina, puse ese criterio. Si la persona tiene estas habilidades o quiere trabajar estas habilidades, puede continuar, aunque su motivación también vaya por otro lado. Pero si la persona tiene ya cumplidas estas habilidades y además su motivación es otra, entonces este taller se cierra, ¿no? Pues esto es igual, no es un fracaso cerrar un taller, no es un fracaso cambiar de objetivos, pero hay que ser consecuente y no se puede mantener un taller si realmente no hay ninguna base que lo fundamente.
El cuarto punto es los recursos. Es una de las partes más fundamentales del taller, va muy relacionado también con la metodología y con la forma de realizar los talleres, y es que hay que tener en cuenta que a veces dependemos de un presupuesto, a veces dependemos de los recursos que tenemos, tanto humanos como materiales, y nos tenemos que adaptar a las posibilidades de lo que podamos acceder, de lo que podamos llegar. No hay que frustrarse, hay mil maneras de hacerlo, se puede hacer todo con más presupuesto, menos presupuesto, y la dinámica de la persona que lleve el taller va a afectar muchísimo a la calidad del mismo, así que valoremos muy bien qué componentes tenemos y cómo aprovecharlos. Todo esto debe quedar registrado para que si luego en un futuro se detectan algún error o alguna complicación, pues sepamos de dónde podemos mejorar. Y voy con la última parte, el último punto, que es la evaluación y el seguimiento. Por un lado, la evaluación del taller de manera general y también de manera individual. Debemos hacerlo antes de empezar y al acabar. Por un lado, pues para saber si se han cumplido los objetivos, como decía, generales e individuales, pero también para poder medir qué tal la satisfacción de las personas dentro del taller y si hemos ido cumpliendo las expectativas propias del organizador en cuanto a los objetivos, en cuanto a la metodología, en cuanto a la duración, todo. Respecto al seguimiento, pues hay diferentes maneras de poder medirlo. Yo, por un lado, me gusta mucho ser consciente de la asistencia, es decir, poder analizar cómo las personas han ido sumándose y si el interés se mantenía o si por el contrario hemos ido perdiendo adeptos y dónde está la causa. Es muy factible que cuando hemos hecho una buena programación, si vemos que la asistencia pues disminuye, podamos revisar y decir, a partir de este momento empezó la gente a dejar de venir. ¿Qué pasó? Pues podemos darle ahí una vuelta. Quizá fue la forma de explicar, quizá fueron los contenidos, quizá fue la metodología, le damos una vuelta, pero si no tenemos nada registrado, pues es muy difícil hacerlo, claro. También, por supuesto, el cumplimiento nuestro como profesionales. Si realmente este día dijimos que íbamos a trabajar sobre, sobre el manejo del dinero en los bancos y las instituciones, si ese día hicimos eso o realmente no cumplimos y tuvimos que improvisar, es decir, cuánto de fieles fuimos a la programación que realizamos. Por otro lado, también los cambios que tuvimos que hacer, las adaptaciones que tuvimos que incorporar. De nuevo, insisto, no como algo negativo, sino simplemente para poder tenerlo en cuenta para futuros talleres y desarrollo de programaciones, que esas variables las incorporemos dentro y no tengamos que hacer cambios, sino que ya pues contemos con ello. Y por último, como ya he explicado mil veces, el cumplimiento de objetivos, que creo que es fundamental. Que la persona que haya participado en el taller se vaya con la sensación de llevarse algo, de querer mejorar, de querer conseguir otras cosas quizá, de acuerdo, pero que nos diga, pues entro y salgo igual. Eso a mí en mi caso sí que me gusta analizarlo, porque como digo, creo que los talleres tienen que tener una razón de ser y pues con los objetivos medibles y los ítems, aunque sea una cosa informal a modo de entrevista o a modo de autoevaluación rápida, se puede sacar información y saber si este taller ha funcionado y si realmente puedes seguir aportando algo a otras personas, que es lo que de verdad importa. Y nada más, estos han sido los 5 puntos que yo tendría en cuenta a la hora de desarrollar un taller. Ampliaré pues probablemente otro vídeo explicando cómo desarrollar una sesión en concreto, los puntos que tengo en cuenta a la hora de desarrollar una única sesión. Pondré un ejemplo para darlo a entender y luego ya será en otro vídeo, como he dicho. Por ahora nada más, espero que haya sido de utilidad. Recordad que siempre podéis ser el apoyo de alguien, darle like y suscribiros si os ha gustado este vídeo o os gusta en general el contenido que voy subiendo poco a poco. Y hasta entonces, ¡chao!